Hola amigos, estamos en el canal de Roller Bernie. Bienvenidos en este nuevo video. Vamos a ir al Centro Médico El Jordán. Estamos aquí con la licenciada Patricia. Ella nos va a indicar de qué especialidades nomás tienen por acá. Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Como ustedes pueden ver, este es el Centro Médico de Especialidades El Jordán. Está a mi lado la doctora, que es el médico general, la doctora María Finistrelli. Como breve reseña te puedo comentar que el Centro Médico El Jordán ya tiene funcionando más de 40 años al servicio de la comunidad, prestando excelente servicio profesional y humano. Y lo que también es importante recalcar, que no porque sea económico quiere decir que sea la atención mediocre, sino al contrario, son profesionales excelentes, preparados académicamente. Perfecto, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la fisioterapia, así que vamos para acá. Bueno, vamos a hacer una entrevista aquí con Adrián Albán. Él es fisioterapeuta aquí en el Centro Médico El Jordán. Básicamente él nos va a guiar de qué se trata la fisioterapia. Adrián, ¿qué es la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia es una ciencia que se encarga justamente del tratamiento, de la recuperación de pacientes que tienen lesiones. Entonces, nosotros, el tratamiento que nosotros damos es justamente para recuperar a manera de una rehabilitación física mediante ejercicios terapéuticos, mediante agentes físicos, químicos, mediante aparatos de última hora generación, de última tecnología que los usamos en beneficio de la salud, ¿no? Obviamente. También se enfoca mucho en la prevención y el tratamiento de lesiones deportivas que vamos a hablar en un momento. ¿Cuál es la importancia de la fisioterapia, Adrián? La importancia es totalmente, o sea, sin fisioterapia, como nos vamos a enfocar un poco en el deporte, podemos enfocarnos directamente en la prevención, en el tratamiento y en el mejoramiento de un sistema, de un control, de una actividad deportiva, para en este caso mejorar y sacar un poco de rédito. Se enfocaría más en eso, en el tratamiento, en la prevención de lesiones y de ejercicios. Muy bien. ¿Qué tan frecuentes son las lesiones en deportistas y sobre todo en los niños en la actualidad? La frecuencia es como en todo, es un riesgo que estamos sometidos todos los que practicamos deporte durante todo el día. Nadie está exento de alguna lesión, de algún accidente. Entonces el riesgo está ahí. En niños mucho más, porque son como los primeros pasos de ellos en el deporte, y ahí es cuando uno aprende la técnica, la coordinación, y uno dice que si no se cae, si no aprende, uno aprende a levantarse, claro, y todo eso. Entonces por ahí va el riesgo que estamos sometidos todos durante todo el tiempo. Como estadística no se podría dar una prevalencia más, porque a veces hasta influye el viento, la suerte, mucho que a veces no se cae. Pero eso, el riesgo está prevalente para todos, mucho más de niños, porque son mucho más inquietos, la actividad están aprendiéndola, no saben cómo hacerla, entonces por ahí el riesgo es un poquito más alto. Perfecto. ¿Cómo crees tú que se debe prevenir en los niños una lesión antes de hacer la actividad física? Ya, primero aclaremos que las lesiones de niños no son tan grandes como en comparación a los adultos, ¿no? En los adultos uno se encuentra con problemas más graves, como unas tendinopatías, unas rupturas de tendones, distensiones musculares, fisuras, fracturas son un poco más complejas que las lesiones que puede presentar o puede llegar a tener un niño. La composición anatómica del niño va a ser mucho más suave, más blanda. Y por ejemplo, en los accidentes los niños son los que más tienen las de ganar, porque como son más flexibles, su cuerpo está más, su composición es más agua, es más flexible, los huesos son más elásticos, se adaptan, se pueden caer, por las veces se levantan, lloran y se corren. Claro. Incluso el proceso de recuperación para ellos es más fácil, es mucho más rápido. En el tema de fracturas, por ejemplo,
la remodelación de un hueso es mucho más pronta y se va a remodelar el hueso, cosa que a futuro en una persona adulta es difícil. Si hay una fractura, la fractura va a quedar marcada ahí. Se va a remodelar los bordes, más no la contextura, o sea, la forma del hueso. Perfecto. ¿Qué tipos de cuadros existe de lesiones? ¿Qué tipo de lesiones tenemos? Los cuadros básicamente se clasifican en dos. Antes se manejaba 3 cuadros, que eran el agudo, subagudo y crónico. Ahora se maneja solamente agudo y crónico. El agudo se da por lesiones recientes, se consideran agudas desde las primeras 48 a 72 horas. Perfecto. Que son un tema donde uno tiene que aplicar los primeros auxilios y para prevenir que la lesión se complique más. En ese momento depende mucho del futuro de la lesión. Por ejemplo, es lo que pasa con los futbolistas. Cuando salen corriendo y les pinchan, entonces ellos paran y piden el cambio enseguida para no abusar y que no haya un poco para que la lesión no sea más grave. La fase crónica de las lesiones va a ser justamente a partir de las 48-72 horas de tiempo indefinido. Es tiempo sobre todo. En estos casos tenemos el tema de artrosis, que son en pacientes ya adultos, que ellos vienen acarreando un problema de desgaste en las carríles articulares. Entonces ellos no es que se lesionan, no es que tienen una artrosis de un día para el otro, es una acumulación de varios días, de varios meses y a veces hasta de años. A eso lo llamamos una lesión crónica, por supuesto. Comprendido. Bueno, con respecto al patinaje, que es lo que nos concierne a nosotros, ¿has tratado algún paciente que ha venido con algún tipo de lesión? Sí, acá en el centro. Hemos atendido unos pacientes que las lesiones más frecuentes son las caídas. Las caídas de sentado, pompis. Básicamente, es trauma directo contra el coxis, sacro y la espalda, básicamente. Y por ahí también puede afectarse las manos por el tema de la caída y haber fracturas de muñecas. Esos son los cuadros más frecuentes, las lesiones más frecuentes que se da en el patinaje. Las fracturas de coxis, las luxofracturas, las luxaciones de la articulación sacroiliaca se llama, o una inflamación, una irritación de esta por caída, da una sacroileitis, que son muy frecuentes en el patinaje por caídas. Es importantísimo acudir a un fisioterapeuta después de una lesión, de una caída. Como principio sería eso, ¿no? O sea, ni siquiera el fisioterapeuta, primero ir a un sistema de salud primario, a un diagnóstico preventivo, o sea, ni preventivo, o sea, primario, emergencia. Y de ahí, dependiendo del sistema que se maneja ahora aquí en el Ecuador, es derivar al especialista. En cambio, primero va a ser al traumatólogo, al fisiatra y luego, si necesita, fisioterapia. Eso es el problema que uno ahora se tiene como terapeuta. No tener una autonomía de diagnóstico para tratar. Tampoco estamos en contra, pero se debería hacer un poco en conjunto con el médico también. Pero si hablamos de fisioterapia, si tenemos un fisioterapeuta en competencia, uno de tus alumnos o tú te caes, bueno, lo ideal sería atenderlo ahí. Y si lo tienes a la mano, entonces usarlo. También te va a asesorar, y en mi caso te voy a decir, hacemos un diagnóstico breve, primario, y de ahí referimos si es necesario. Si no, continuamos un poco de terapia y va a estar mejor. Por supuesto. ¿Con qué frecuencia uno debe acudir al fisioterapia? Tú sabes realmente que aquí no existe como que una cultura de me voy al doctor, me voy al fisioterapia, sino que más bien utilizamos el diagnóstico ya cuando tenemos ya la lesión, más no como prevención. Sí. Primero, culturalmente, como lo dices, el Ecuador aún sigue en el año 1, creo, y piensa o subvalora a la fisioterapia. ¿Qué quiero decir esto? Que la gente, si le hablas de fisioterapia, fisioterapista, fisioterapeuta, te va a decir masaje. Ese concepto es de Macondo, ¿no?
Entonces, uno piensa que me duele la espalda, quiero un masaje, igual, Y me pasó. fisioterapeuta. Claro. ¿O qué hago antes? Bueno, ya me pongo un hielito, una compresión caliente, Y ya. la típica que es agüita caliente con sal y manzanilla, y un poco de agua milagrosa, dos velitas y me pasa. Pero no. Lo frecuente, lo ideal sería una cuestión preventiva para saber en qué condiciones estás, en qué condiciones tú vas a hacer algún deporte y cuáles serían los riesgos que puedo tener si practico ese deporte. Por supuesto. Eso es una manera de prevención también. Es que va de la mano entrenador, padre de familia, fisioterapeuta, etcétera, ¿no? La idea y del todo el sistema de salud siempre se basa en la prevención, más no en el tratamiento. Si te pones a pensar y te pones a analizar con los demás organismos, los otros servicios, un odontólogo te dice que te cepilles los dientes a manera de prevención Claro, antes de a futuro las salga caries. más cara, ¿no? El médico que te dice que hay que tomar medicación o vitaminas o te manda, no sé, cualquier otro tipo de régimen alimenticio preventivo para que a futuro no tengas problemas de glucosa, de triglicéridos, de todo ese tipo de cosas que a futuro te dan un problema y puede desencadenar en uno más grande. Por supuesto. En nuestro caso, nosotros podemos diagnosticar precozmente lo que sería deformaciones, acortamientos, debilidad, que a futuro influye directamente sobre la persona y el rendimiento deportivo. Que en competencia es muy importante sacar ventaja el uno sobre el otro. Son Técnica, estar al 100% mejorar en la condición técnica, física. controlar, mejorar un poco el gesto motor, hipertrofiar, yo que sé, o sea, aumentar la masa muscular de un lado, del lado dominante, del otro lado que tal vez no lo usas, y que del otro también puedes sacar provecho. Claro. ¿Qué hacer y qué no hacer ante un esguince que es un poquito común en deportistas, por ejemplo en el patinaje, que se caen y se tuercen el pie? Ya. En un esguince, lo principal es el tratamiento inmediato. Lo más rápido, lo más pronto posible. Estamos acostumbrados a mueve nomás, pisa duro y te va a pasar. Terrible. Eso puede ser un mecanismo de la lesión, de acabarle de dañar, donde tengas de dañar a la lesión. Entonces, lo que está recomendado es un protocolo a nivel mundial. Se trata de una compresión, sería un vendaje, de una elevación, elevar el miembro afectado, en este caso sería el tobillo, levantar unos 45 grados para que no haya mucha inflamación y el dolor. Eso evita la inflamación. Con el hielo, ¿no? Con hielo. El hielo es un desinflamatorio natural que usamos justamente también en fisioterapia para controlar los edemas, las inflamaciones de los pacientes. Y la elevación, justamente lo que hablamos del pie, va a evitar que la sangre vaya y se acumule en esa zona lesionada. Cuando hay una lesión, siempre comienza inmediatamente el proceso de reparación. Y cuando hay reparación, hay un sangrado interno que va a acumular líquido. Para entender mejor qué pasa a nivel interno de nuestro cuerpo, nuestros músculos, tendones, vasos sanguíneos, etc. ante un esguince. Ya. En el esguince hay que diferenciar bastante el tema de tendones y ligamentos. Los ligamentos son los que te van a dar un soporte, un envoltorio a la articulación. Los tendones son la inserción del músculo al hueso. Perfecto. Cuando hay un esguince, hay una lesión de ligamentos, que es la envoltura de la articulación. Cuando hay un esguince, este ligamento se puede cortar, se puede abrir, o puede haber una distensión, que es un sobreestiramiento, que va a ser una ligera desgarro parcial chiquito. Perfecto. ¿Qué hace en este caso? Todo, como cualquier corte que sufre nuestro cuerpo, va a ser sometido a un proceso de cicatrización. La cicatrización tiene periodos de consolidación, sería en el caso de los huesos, en el caso de ligamentos y tendones sería el tema de reparación y de cicatrización. Esos tiempos son los que se debería aprovechar por el fisioterapia
la fisioterapia y de esa manera mejorar el rendimiento y a futuro la recuperación. El tema interno es justamente eso. Entonces, la distinción puede haber muscular, puede haber una distinción de ligamentos y una ruptura de tendón. ¿Qué pasa en una ruptura de tendones? ¿Qué podemos hacer? Desde lo más sencillo, lo más básico sería una inmovilización parcial hasta una cirugía de hacer. Ya es intervención quirúrgica, ¿no? Cuando el tendón se abre más de lo normal, o sea, se corta más de lo esperado, más de la mitad. Eso es quirúrgico y esa reparación no es nada más que es. Y es muy costoso la intervención quirúrgica en este caso. Obviamente, es una cirugía que lo hace el especialista y dependiendo de dónde sea, dependiendo de dónde se ubique la lesión o el tendón. Y su especialista también. Ya. En fisioterapia, ¿qué más o menos se utiliza para uno poder recuperarse? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos, los procesos? Nosotros tenemos un montón de cartas para usarlas con los pacientes. Se usan por lo general medios físicos, desde el calor, el frío, tenemos la corriente eléctrica, desde la electroestimulación, tenemos el láser. Electrodos, ¿no? Exacto, esa es la electroestimulación. Tenemos magnetoterapia, que eso está muy usado ahora para el tema de regeneración y cicatrización de tejidos lesionados. La magneto te estimula el proceso de cicatrización. Eso te ayuda bastante. Además de técnicas normales, o sea, que los usamos frecuentemente a nivel de fisioterapia, que tenemos como quiropraxia, tenemos vendajes, tenemos punción seca, que es ahora lo que está ahora de moda, entre comillas, es lo más actual que se puede tener a nivel de terapias manuales. Y ahí las nuevas máquinas, la nueva tecnología que hay ahora que se ha implementado es increíble. O sea, hay un montón de cosas que va desde una onda corta, va desde una radiofrecuencia hasta una presión para mejorar la circulación, mejorar la recuperación, acelerar procesos de recuperación muscular y todo eso. ¿Qué personas son más propensas a sufrir lesiones? Las personas más frecuentes, las sedentarias, obviamente. Las personas que están acostumbradas a sobrepeso, ¿no? A no hacer nada. Y eso, el sedentarismo lleva a esto, ¿no? Claro. Te lleva a un sobrepeso y que a futuro te da una rigidez articular, una falta de flexibilidad, pierde tu cuerpo las propiedades elásticas y comienzas a lesionarte y bajándote del carro, bajándote del bus. Es que a la final el cuerpo se atrofia, ¿verdad? Exactamente. El cuerpo va perdiendo fuerza. Si uno pasa todo el tiempo sentado, acostado, pues obviamente el músculo te va a decir, ¿yo para qué quiero trabajar si no hacemos nada? Entonces eso se va a ir atrofiando, se va a ir perdiendo fuerza, va perdiendo el tono y lleva a la atrofia muscular. ¿Cuál sería tu recomendación en este caso a los niños para que puedan prevenir y lleguen a una etapa de su vida en la que no tengan lesiones, ¿no? Que tengan realmente una cultura, como hablamos hace un momento, para estos niños y que no tengan que después tratar? ¿Qué recomendaciones podrías? La recomendación mía, primerito, sería primero basarse bastante en la buena alimentación. Eso es primordial a futuro si quieres tener una disciplina deportiva y que inicie primero con la alimentación. La alimentación es la base de todo, hasta de una fractura, hasta de una recuperación de una fractura. Increíblemente, el cuerpo necesita nutrientes y esos nutrientes se los da la comida. Comer bien, comer sano. Comer sano, deberían tomar la sopita. Y para los pequeños, la primera. La otra es obedecer mucho al coach, al entrenador, porque él es el que te está enseñando, ¿no? Él es el que domina la técnica y él es el que transmite a sus alumnos y va en el proceso de formación. Él les está formando. Y la otra sería una buena entrada en calor, una buena elongación, el calentamiento, estiramiento preventivo antes
precompetitivo y después de la competencia o del entrenamiento, básicamente. Yo creería que con esos tres tips, los niños van a crecer bien y van a ser menos propensos a tener lesiones. Claro, y bueno, como estamos impulsando la actividad física y deportiva, tú sabes que realmente todo deporte tiene su riesgo. Exactamente. Pero al final hacer deporte mantiene el cuerpo en funcionamiento. Y te da salud y te da vida. Salud, exactamente. Y que bueno, miren, poder tener en cuenta el tema de la fisioterapia. Yo me puedo hacer un diagnóstico. ¿En qué consiste el diagnóstico? El diagnóstico, básicamente, ejemplo, no es que tiene que dolerte para que vengas acá a la fisioterapia, ¿no? Esto también es un tema preventivo para a futuro prevenir justamente este tipo de riesgos o accidentes, serían las lesiones. Nosotros lo que hacemos es un análisis clínico y ergonómico, o sea, postural del cuerpo. Postura. Sí. Hay gente que, tú sabes, estamos con la tablet del celular y incluso al sentarnos completamente erróneo, mal acostumbrados en eso. Y eso se llama una higiene postural. Eso es súper importante. En el caso que tú me dices, si ahorita lo que tenemos que hacer es una evaluación postural, ahí nosotros nos damos cuenta de qué partes de tu cuerpo podrías tener o ser propenso a tener una lesión. O sea, Adrián, desde ahí parte todo, desde la buena postura o mala postura. Y con una buena postura mejora tu técnica. Claro. Ejemplo, en una persona que baila, la postura correcta va a hacer que termine en una buena técnica y eso te califican más, son más puntos. Ellos terminan en puntas y ese tipo de cosas y esos son puntos y eso suma. Entonces, a partir de una buena postura, nosotros nos basamos en eso, en ese diagnóstico postural y a futuro tratar las debilidades o mejorar los puntos altos que tienes o repotencializar y controlar o mejorar tu gesto motor, que sería lo ideal, y así tener una ventaja más. Por ejemplo, te cuento en tema de patinaje, ¿sí? Nosotros tenemos un lado que dominamos más, ¿verdad? Incluso en el cerebro, el hemisferio. En mi caso, yo, por ejemplo, en el momento en que yo hago un ejercicio puedo dominarlo más con el pie derecho. Yo puedo potenciar más mi pie izquierdo. De hecho, de eso se trata, de poder hacer todos los ejercicios con ambos pies. ¿Sí? Nos ayuda la fisioterapia. Es más, nosotros podemos hacerlo, sino que nos acostumbramos a solo de un lado. Por ejemplo, me cepillo los dientes solo del lado derecho. Nos acostumbramos. Y hay un caso. No, que generamos niños, hábitos. Hay personas y adultas que son zurdas de pie y escriben con la derecha. Claro. Pero no es que sea un bilateralismo, sino que de niños en la escuela les decían así se agarra el lápiz y venía el castigo de la profesora y te decía así no se agarra, estoy agarrando con esta mano, mira así. Y eso niño, es lo que les pasa a los que son zurdos. Exactamente, de pronto. Es lo que pasa. El niño fue zurdo, pero aprendió o le enseñaron a que así se tiene que agarrar el lápiz y lo pudo hacer y fue un hábito. Fue entrenando y mejoró. Y lo hizo su lado dominante al escribir. Wow. Son cosas así, es un entrenamiento, es una plasticidad de tu cerebro. Perfecto. Para no irnos del tema, entonces, si yo me hago un diagnóstico, primeramente refleja mi postura, mi buena o mala postura. Exactamente. ¿Qué pasa si tengo una mala postura? Va a influir directamente sobre el desempeño deportivo. General, total. Ejemplo, tú tienes una escoliosis, eso quiere decir que una pierna vas a tener más corta que la otra. Y si te pones a correr con una persona que está alineada, esa persona te va a sacar por cada paso mínimo unos 5 a 10 centímetros. Suma por 100 metros de 5. Claro, influye, determina, no influye, ya determina, esa es una cuestión determinante, por supuesto. Entonces, obviamente la postura influye directamente sobre el rendimiento deportivo. Bueno, Adrián, vi realmente que tú tratabas a tus pacientes con agujas. Sí. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Me puedes informar? Eso se llama punción seca. Es una técnica de tratamiento del dolor miofacial, se llama. Es un poquito, les voy a dar un poquito el resumen porque es un poquito amplio.
El cuerpo tiene una capa, un tejido, como una tela de cebolla blanca. Cuando tú compras un pedazo de carne, un trozo de carne, tú puedes levantar ese pedazo. Ese tejido es... Esa telita blanca, brillosa, Ya. eso es fácil. La acumulación de ejercicio, en este caso, provocaría en tu cuerpo un microtrauma repetitivo. Ok. Es como darle golpes todo el día, ¿no? O dependiendo de la actividad. Este tejido se forma unas adherencias, unas restricciones miofaciales, se llama. Mio de músculo, fascia de tejido facial, ¿no? Facial con SC, no de cara. Entonces este tejido va pegado al músculo. ¿Este es el tejido adiposo? No. No, es diferente. Es diferente. Este no es grasa, esto es un tejido conectivo, se llama. Okay. Está envolviendo, separando las estructuras desde todo, desde una célula hasta alrededor de tu cuerpo. Y es una sola y está en todo tu cuerpo. Entonces es una técnica nueva, se podría decir, que está entrando acá al país por el momento. Ya lo venimos practicando hace unos 3 añitos y los resultados son buenos. Lo que hacen las agujitas no es acupuntura tampoco, ¿no? Ok. Entra al músculo, estimula esta fascia, esta tela, y el dolor disminuye totalmente. O sea, por sesión a veces mis pacientes salen con un 50-60% menos del dolor. Qué que bien. Eso es increíble, o sea, en una sesión que disminuyas tanto la molestia. Genial. Entonces, eso se basa en el tratamiento de punción seca, es el tratamiento del dolor miofacial. Como te decía, la fascia se hace una restricción que provoca luego contracturas musculares. Las contracturas musculares hacen que se provoque un acortamiento de las articulaciones, de los miembros, de los segmentos corporales, y en el caso del deporte lo que hace es dañarte el mecanismo del gesto motor. Comprendo. Entonces, hay estudios también de esta técnica que se los hacen equipos profesionales de España, de la Serie A, de la Liga Española, preventivos. Hay un estudio que lo hacen en el Atlético de Madrid, que es uno de los 5 equipos con menos riesgo de lesiones Wow. en Europa. Y eso lo están incorporando acá ya 3 años. Nosotros lo hacemos aquí 3 años con los pacientes. Qué bien, increíble. Entonces la técnica va también a la manera de preventiva. Si tú tienes un músculo libre, sin esa restricción miofacial, tienes un comportamiento muscular del 100%, y el riesgo de lesiones obviamente disminuye. Por supuesto. Hay mucho más beneficios que riesgos. Por supuesto. Uh-huh. Bueno, eso creo que ha sido todo. Agradecemos a Adrián, mucho gusto. Nada, ¿no? Igualmente, usted. Nos instruyó bastante bien, así que me ha quedado mucho claro en cuanto al tema de fisioterapia. De hecho, voy a hacerme ya mi primer diagnóstico. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.